Saludos, ingeniero. En el día de hoy vamos a ver el capítulo 3 correspondiente a los elementos sometidos a flexión definidos en el capítulo F2.6 de la NRC 10. Entonces vamos a estudiar el diseño de vigas de acero a flexión. Entonces todos sabemos que una viga es un elemento estructural que soporta cargas transversales a lo largo de su eje longitudinal y que esa carga genera unos cortantes y unos momentos internos en la sección de la viga, y esos cortantes y momentos a los cuales yo voy a someter esa viga me va a generar unos esfuerzos en cada una de las fibras internas del elemento o de la sección. Entonces el cálculo lo vamos a definir en función a la estimación de los esfuerzos internos tanto a corte como a flexión del elemento. Entonces, siempre que tengamos tensiones producidas en el rango elástico, podremos afirmar que los esfuerzos internos, tanto a compresión como a tensión que se presentan en el elemento, serán función del momento externo que estoy aplicando en la viga, ¿cierto? Esta viga está sometida a un momento externo mx, entonces los esfuerzos internos son función de ese momento externo y los puedo estimar, por ejemplo, para la fibra extrema, tanto a compresión como a tensión. Yo diré que ese esfuerzo es momento por C sobre I, donde C es la distancia al eje neutro de la fibra extrema y I es el momento de inercia alrededor del eje que se está evaluando. El esfuerzo de corte, por otro lado, será el cortante externo multiplicado por D TW. Fijémonos que solamente se está considerando la capacidad estructural de la zona central del perfil, del alma del perfil. Estamos despreciando el aporte acortante que pueda dar las alas de la sección. Eso lo evaluaremos en el momento cuando estemos estudiando la parte de cortante. Definiremos el módulo de la sección como una relación entre la inercia y la distancia de la fibra extrema al eje neutro. Entonces, si ese momento externo va aumentando, o sea, yo voy aumentando ese momento, yo tendré internamente un comportamiento de esos esfuerzos, ¿no? O sea, si yo a medida voy aumentando el momento mx, lo que va a pasar es que internamente la sección o los esfuerzos dentro de la sección van a ir variando a medida de que ese momento va aumentando. Entonces yo tendré varios estados, ¿no? La primera condición que debo evaluar es, por ejemplo, cuando ese momento es menor que my. Cuando ese momento es menor que my, yo podré saber internamente cuáles son los momentos, o podré calcular el esfuerzo, porque aquí realmente lo que quiero conocer es el esfuerzo interno. Lo podré estimar como el momento sobre el módulo de la sección, como lo hemos definido, ¿no? No he alcanzado my o el momento de fluencia. Tendré otra condición cuando el momento que está aplicándose es igual a my, entonces en ese momento ese esfuerzo será igual a fy. Por lo tanto, ese momento será sx por fy. Desde este momento, digamos que ya la fibra extrema alcanzó su límite elástico, las fibras comenzarán a fluir, ¿no? Y irán acercándose al eje neutro. Entonces, a medida que yo vaya aumentando, ya varias fibras van a comenzar a fluir, pero yo consideraré que el tope será el fy. El tope va siendo fy hasta llegar a un punto donde toda la sección ya ha fluido, o sea, ya todo se ha plastificado en este momento, y diré que ese momento que he alcanzado es el momento de plastificación y estará definido como el módulo
ZX por FY, donde ZX ahora es el módulo de sección plástica. Entonces, fijémonos que lo que estamos haciendo es que una suposición de que en el momento en que la sección comienza a fluir, yo la capacidad que estoy considerando ya es la capacidad elástica. Y ya al final, cuando toda la sección ha fluido, es que diré que esa capacidad es la capacidad plástica. Entonces vemos que el aumentar la carga en la viga eventualmente causará la falla por cualquiera de las siguientes causas. O sea, lo primero que puede pasar es que haya un exceso de flexión y se forme un mecanismo o una articulación plástica en la viga. Se puede generar un pandeo lateral torsional de la viga o un pandeo local del alma. Entonces, todo el estudio se centra en esas tres causas que podrían pasar en la viga, ¿no? Digamos que hay un exceso de fricción, no me preocupa porque yo podré estimar su capacidad hasta el momento plástico que se produzca, pero que la viga se pandee es lo que yo debo evitar. Entonces, para evitar ese pandeo, yo lo que debo hacer es colocar arrastramientos laterales que aseguren que la viga llegue a su capacidad plástica. O sea, yo necesito tener tantos arrastramientos como sea necesario para garantizar que se dé la primera condición. Entonces, lo primero que debemos evaluar es cómo limitar o cómo estudiar esos arrastramientos que se van a producir en la viga. Entonces, aquí tenemos una viga simplemente apoyada, la cual está sometida a una carga superior a lo largo de su eje de centroidal, y yo voy a definir unos arrastramientos. Dese cuenta que yo tengo unos arrastramientos y defino LB como la longitud sin soporte lateral, o sea, la longitud de arrastre donde está ubicado cada arrastramiento, y tendré varios límites. Tendré un límite LP y un límite LR, donde LP es la longitud sin soporte lateral para la que se puede desarrollar una resistencia plástica, y LR es la longitud lateral hasta donde se puede presentar una resistencia elástica. Entonces yo tengo esta curva que me define los límites para los cuales yo voy a estar o debo evaluar. Entonces tendré un límite LP que es hasta donde la sección alcanza su capacidad elástica. Tengo LR que es cuando ya la sección alcanza su capacidad inelástica. Entonces yo debo evaluar dónde estoy ubicado en la curva. En este caso, por ejemplo, si LB o la longitud entre arrastramientos es menor que LP, yo podré estimar el momento nominal será igual a MP. Por el contrario, si LB está entre LP y LR, yo podré calcular el momento nominal igual a MR, que es el momento en el rango elástico. Y si LB es mayor a LR, el momento nominal será igual al momento crítico de la sección. Entonces, yo voy a evaluar mi viga en tres zonas, ¿no? En la zona 1, o en la zona 2, o en la zona 3. Casi que todos los programas de diseño lo que buscan es que los elementos que estemos evaluando estén en la zona 1. Ahora, para estimar la resistencia a flexión phi-mn, lo que voy a hacer es evaluar los estados límites a los cuales está sometida esa sección. Y cada sección tendrá unos requerimientos o unos estados límites que cumplir. Cualquiera que sea el caso, yo diré que el factor de reducción de resistencia será 0.9, que los puntos de apoyo de la viga se consideran restringidos contra rotación alrededor del eje longitudinal. Lo que estamos diciendo aquí es que si yo tengo una viga que es simplemente apoyada, los puntos en estos puntos inicial y final, la viga no tiene capacidad de rotación. O sea, mi viga está totalmente restringida en ese punto, va a estar restringida a cualquier rotación que se presente. Y se considera que la distribución de momento en la parte superior de la viga es uniforme. Digamos que eso no es del todo real, ¿no?
De lo contrario, si no queremos suponer que esa distribución de momento alrededor o sobre esa superficie es constante, yo debo modificar esa capacidad por un factor C sub B, o factor de modificación para pandeo lateral torsional. Y ese C sub B está en función de los momentos que se están produciendo en la viga, el momento MA, MB, MC, que son respectivamente el momento a un cuarto, a un medio o a tres cuartos de la viga. Esto es, yo debo estimar o saber cuál es el diagrama de momento. Por ejemplo, en este caso, yo diré que mi diagrama de momento, por ejemplo, es algo así. Algo así, ¿no? Yo tendré un momento máximo, tendré un momento a un cuarto de la viga y a tres cuartos de la viga. Entonces yo tendré MA, aquí tendré MB está aquí en la mitad, que es el momento a MB, y acá tendré MC. Entonces yo debo conocer cuáles son el diagrama de momento, y con ese diagrama de momento yo podré calcular el coeficiente C sub B que me están pidiendo para hacer el ajuste en la capacidad de flexión de esa viga. Entonces es conservador considerar que C sub B es igual a 1, es un valor conservador si no queremos hacer este cálculo que estamos acá, y en un voladizo definitivamente es un valor de 1. Aquí tenemos varios ejemplos de los valores de C sub B. Recuerden que este valor de C sub B depende de la distribución de momento que produce la viga que estoy, las cargas que estoy aplicando. Entonces, dependiendo de la carga, yo tengo un diagrama de momento, y ese diagrama de momento me va a producir una estimación de C sub B. Aquí tenemos unos ejemplos para carga distribuida sobre la viga. Aquí tenemos cargas puntuales, por ejemplo. Recuerde, aquí lo que estamos diciendo es que esta viga tiene una articulación aquí en la mitad, esta viga es continua, aquí tenemos cargas puntuales, cargas en voladizo. Bien, eso lo podemos sacar nosotros sin ningún problema de nuestro diagrama de momento de la viga. Entonces, para estimar la resistencia a flexión P sub M, yo debo saber qué sección voy a estudiar. En la tabla F2.6 raya 1 de la NRC10 me muestran los estados límites que debo cumplir dependiendo las secciones que estoy estudiando. Entonces vemos que, por ejemplo, para la sección I o la sección C, si es compacta en el aleta y en el alma, yo debo evaluar un estado límite de fluencia y de pandeo lateral torsional, y así sucesivamente. Nosotros centraremos nuestro estudio en las secciones I, en las secciones cajón y las secciones circulares. Sin embargo, ustedes pueden revisar en la NRC10 todas las ecuaciones presentes para cualquier de las secciones que ustedes quieran evaluar, sea una doble T o un ángulo o una sección I en el eje débil. Ustedes pueden obtener las ecuaciones requeridas en la NRC10. Listo. Antes de estimar la resistencia, debemos saber si la sección es compacta, no compacta o esbelta. Para eso podemos irnos a la tabla F2.2.4 raya 1 de la NRC10, donde me definen los parámetros que debo cumplir para saber si esa sección es esbelta, compacta o no compacta. Entonces, aquí se muestra un resumen de lo que está definido en esa tabla para diferentes secciones. Entonces, si el parámetro de esbeltez es menor que el lambda P, yo diré que la sección es compacta. Si ese parámetro está entre el EP y el R, diré que no es compacta. Si es mayor que el R, diré que es una esbelta. Para fortuna de nosotros siempre trataremos o evaluaremos secciones compactas, ¿no? De hecho, es uno de los parámetros que evalúa el software cuando ustedes están diseñando. En resumida, para saber si esa sección es compacta o no compacta, yo tengo nuevamente una gráfica y dependiendo de ese parámetro de esbeltez,
en donde esté ubicado, yo podré estimar el momento nominal en función también nuevamente al momento plástico o al momento resistente o al momento crítico de la sesión. Entonces veamos ahora la capacidad de miembro de sesión compacta de sesiones I con simetría doble y canales solicitados por fricción alrededor de su eje mayor. Esto está definido en el capítulo F262 de la NRC10. Entonces, según la tabla 261, yo debo evaluar para esta sesión un estado límite de fluencia y un estado límite de pandeo lateral torsional. Para fortuna de nosotros, todos los perfiles ACTM, W, S, M y C, con algunas excepciones, cumplen con esta condición. Casi siempre vamos a aplicar las ecuaciones que definamos a continuación. Entonces, lo primero que me dicen es que debo evaluar el estado límite de fluencia. Me dicen que para calcular el estado límite de fluencia o la capacidad debido a ese estado límite, la capacidad nominal, es Fy por Zx, donde Fy es el esfuerzo de fluencia y Zx es el módulo de acción plástica alrededor del eje que estoy evaluando, en este caso alrededor del eje X. Lo otro que me dicen es que debo evaluar el estado límite de pandeo lateral torsional. Entonces, para eso recordemos que la capacidad del pandeo torsional depende de la longitud de arrastramiento. Entonces yo debo definir si esa longitud de arrastramiento es menor o igual que LP, o sea, si estoy en la zona 1, en ese caso no aplica este estado límite. Si estoy en la zona 2, o sea que la longitud de arrastramiento está entre LP y LR, yo calcularé ese momento nominal como C sub B multiplicado por el momento plástico y digamos así, una diferencia entre Fy y Sx, donde Fy es el coeficiente del módulo de Fy es la fluencia, Sx es el módulo de la sección elástica y una relación entre las longitudes de arrastramiento. En cualquier caso, ese momento nominal debe ser menor o igual que MP. Esto ya lo habíamos visto en la gráfica anterior, donde el tope ese era MP. Y se podrá dar otra condición cuando yo esté en la zona 3, o sea que el EB o la longitud de arrastramiento sea menor al R. Para este caso, el momento nominal será el esfuerzo crítico por el módulo de sección elástico. En todo caso, también se define que ese momento nominal debe ser menor o igual a MP. Entonces, veamos que el L o la longitud de arrastramiento está definido dependiendo del valor de LP y LR. Entonces, LP yo lo voy a calcular como 1.7 por RY raíz cuadrada de E sobre FY, donde RY, todos sabemos que es el radio de giro alrededor del eje Y, E es el módulo de elasticidad y FY es la fluencia. Y LR lo estimaré por medio de esta ecuación, que es función nuevamente del módulo de elasticidad del FY, de un coeficiente del torsional y de la altura H sub 0. Entonces vemos que RY, que es el radio de giro alrededor del eje Y, ya lo hemos definido. RTS, que es el valor que aparece aquí, que es un radio efectivo de giro y está definido por medio de esta ecuación que aparece acá. C, que es la constante torsional, que para perfiles estructurales es 1 y para perfiles Y con doble simetría se define como este valor que está acá. Entonces, yo debo también conocer el esfuerzo crítico, que está definido por medio de esta ecuación, que es función de C sub B, que es un coeficiente que debo mirar cómo calcularlo, LB y LR, que ya lo habíamos calculado, RTS, que ya lo habíamos estimado, el módulo o la constante torsional,
el módulo elástico, la sección, y h sub 0, que es la distancia al eje centroidal. Entonces, para dicha de nosotros, para secciones simétricas con doble simetría, podría decir que el valor de C sub B, C de W, es igual a la inercia en Y multiplicado por el h sub 0 al cuadrado sobre 4, y esto reduce que el RST es igual a este valor que tenemos aquí. Hay una buena aproximación del valor de RST en función de la aleta compresión, que es esta ecuación que tenemos definida acá. Todas estas ecuaciones y sus explicaciones están al detalle en la NRC10. Bien, veamos ahora la capacidad estructural de perfiles tubulares, cuadrados, rectangulares o cajón, definidos en el F267 de la NRC10. Regresamos nuevamente a la tabla y vemos que para ese tipo de secciones yo debo revisar el estado límite de fluencia, el estado límite de pandeo local en la aleta y pandeo local en el alma. Entonces, esos son los estados límites que debo evaluar para este tipo de sección. Entonces, lo primero que voy a hacer nuevamente es la fluencia, es lo más sencillo de evaluar. Y siempre diré que en estado de fluencia o el momento nominal es igual a Fy por Z, donde Z es el módulo plástico de la sección y Fy es el esfuerzo de fluencia. Para revisar el pandeo local del ala, entonces nuevamente debo regresar, verificar si la sección es compacta, no compacta o esbelta. Entonces, si la sección es compacta, este estado no aplica. Y si la sección es no compacta, el momento nominal estará definido por la ecuación que se define acá, que es función del momento plástico, del módulo de la sección y del esfuerzo de fluencia. En todos los casos, ese momento nominal debe ser menor al momento plástico. Y si la sección es esbelta, el momento nominal será función del esfuerzo de fluencia y el módulo de la sección efectiva. Entonces, ese módulo de la sección efectiva que se define ahora aquí, lo voy a calcular de acuerdo a estas consideraciones que está acá. El módulo de la sección efectiva calculado con el ancho efectivo de la aleta con presión igual a, o sea, yo voy a calcular asumiendo de que el ancho B, voy a reemplazar el B, el ancho de la aleta, por este valor que está aquí y estimo ese módulo de la sección. Y para revisar el pandeo local en el alma, nuevamente reviso si la sección es compacta o no compacta. En este caso, si la sección es compacta, esta condición no aplica. Si la sección es no compacta, el momento nominal estará definido por la ecuación mostrada aquí, nuevamente función del momento plástico, del esfuerzo de fluencia y el módulo de la sección. Y si la sección es esbelta, pues esto no aplica, porque ninguna de las secciones tubulares cumple esta condición. Entonces no debo evaluar o no debo tener en cuenta esta condición de estado límite. Entonces podremos decir que para el tema de secciones cajón, el pandeo lateral torsional no se debe considerar, dado que el pandeo lateral torsional no ocurre en secciones cuadradas o secciones flexionadas en su eje débil, para las dimensiones de las secciones mostradas. Entonces, dado que esto solamente debo considerarlo cuando la sección o la relación alto-ancho es muy elevada, es la única momento donde debo considerar el pandeo lateral torsional de las secciones cuadradas o rectangulares, definidas en el capítulo F267 de la NRC. Bien, ahora para estimar la capacidad estructural de perfiles tubulares, nuevamente nos vamos a la tabla F261 y miramos qué estados límites debemos evaluar. En este caso, esa tabla me dice que debo evaluar el estado límite de fluencia y el pandeo local que se está presentando. Este numeral solo aplica cuando la relación dt sea menor a 0.45 E sobre Fy.
Entonces, nuevamente arranco estudiando el estado límite de fluencia y yo defino que la fluencia, el momento nominal de la fluencia será Fy por el módulo de la sección plástica. Démonos cuenta que para todas las sesiones, cada vez que estoy evaluando el estado límite de fluencia, prácticamente la ecuación es igual. Y luego lo que hago es que evalúo el estado límite de pandeo local. Para eso, nuevamente reviso si la sección es compacta, no compacta o delta, y miro cómo calculo el momento nominal. En el caso de que la sección sea compacta, no aplica este estado límite. Si la sección es no compacta, calculo el momento nominal en función del módulo de elasticidad, el esfuerzo de fluencia y la relación dt. Y si la sección es delta, el momento nominal será el esfuerzo crítico por el módulo de la sección, donde el esfuerzo crítico podré estimarlo con esta ecuación que está acá en función del módulo de elasticidad y d sobre t. Entonces, algunas consideraciones para el dimensionamiento de las vigas. Lo primero es cuando hay una reducción de la resistencia por algunos agujeros en la aleta de la tensión de la viga. En ese caso, debo verificar que esta relación se cumpla y diré que el momento nominal en la sección se tomará como el mayor entre el momento nominal multiplicado por este valor, igual a este valor que está acá, el esfuerzo último por el área neta en la aleta de tensión multiplicado por el módulo de la sección sobre el área bruta de la sección. También debo considerar o debo, digamos, tener en cuenta los estados límites para el dimensionamiento de miembros de sección en I. Cuando esté evaluando los estados límites, debo garantizar que esto se cumpla, de que la relación entre la inercia en la aleta de compresión alrededor del eje Y sobre la inercia en Y esté entre estos valores, entre 0.1 y 0.9. Recordemos que esto se cumple para todas las secciones compactas, así que es una consideración que debo tener en cuenta cuando trate de hacer un perfil armado o que esté fuera de las especificaciones de la ISC. Entonces, se plantean unos problemas para aclarar el tema referente al cálculo de flexión. Y el primer ejemplo que vamos a evaluar es determinar la resistencia al diseño de flexión de una sección W12×65 con un acero de 50 KSI que tiene soporte lateral completo, o sea, es totalmente arrastrada. La solución de este problema lo veremos en un video adjunto. Ahora veamos el diseño acortante de los elementos que están sometidos a flexión definidos en capítulo F2.7 de la MRC10. Entonces vemos que a la hora de que un perfil I está sometido a flexión pura, el cortante, el diagrama de cortante, muestra que su máximo aporte lo está dando en el alma de la sección, ¿cierto? Esto era la razón por la cual despreciábamos el aporte que estaba dando las aletas de la sección. Entonces podremos definir la resistencia al cortante Φb por Bn. Para todos los casos, excepto algunos definidos más adelante, Φb siempre será definido como 0.9. Entonces la resistencia al corte de miembros de doble simetría y canales solicitados por portante en el plano del alma está definido como 0.6 Fy por AW por CB, donde el Fy es el esfuerzo de fluencia, AW es el área del alma, que es producto del peralte por el espesor del alma, PW, que es el espesor del alma, ¿cierto? Y CB es un coeficiente de cortante que lo debo determinar de la siguiente manera. Primero, para perfiles laminados de sección I, con relación, si la relación TH-TW es menor o igual a 2.24 raíz cuadrada de E sobre Fy, ese valor CB será igual a 1.
Y solo para esta consideración, esta condición, o sea, cuando se cumpla esta condición, solo para ese caso, el phi b será 1. O sea, ya no será, recordemos que el phi b lo habíamos definido como 0.9. Entonces, en este caso, ese phi no es 0.9, sino 1, y el C sub b se tomará igual a 1. Ahora, para fortuna de nosotros, todos los perfiles actuales que definidos en el ISC, exceptuando los que están ahí, cumple este criterio. O sea, al cumplir este criterio, yo diré que C sub b es igual a 1. Ahora, para almas de cualquier otro perfil, doble o simple, y de canales, sin incluir los perfiles tubulares, yo podré definir el C sub b en función a la relación H sobre TW. Pues dependiendo si esa relación H sobre TW es menor o mayor que estas relaciones que están aquí, que dependen de un KB, y ahí veremos dónde sale ese KB, del módulo de elasticidad y del FY, dependiendo, yo podré definir el C sub B como, por ejemplo, si la relación H sobre TW es menor o igual que 1.1 por la raíz cuadrada de KB por E sobre FY, el C sub B es igual a 1. Si está entre los dos valores, lo tendré que calcular como 1.1 raíz cuadrada de KB por E sobre FY, todo dividido entre la relación H sobre TW. Y si es mayor que el valor de 1.37 raíz cuadrada de KB por E sobre FY, el C sub B lo estimaré como 1.51 KB por E sobre la relación HTW al cuadrado por el FY. Entonces el valor que me falta definir es el KB, y ese KB, que es el coeficiente de pandeo del alma, se define como, entonces, para secciones sin rigidizadores transversales en el alma y con la relación H sobre TW menor que 260, ese KB es igual a 5. Esto tiene una excepción cuando los perfiles es un perfil T, en cuyo caso el K sub B es igual a 1.2. Y para armas con rigidizadores transversales, el KB es igual a 5 más 5 sobre A entre H al cuadrado, donde A es la distancia libre entre rigidizadores. O sea, si yo tengo una viga, lo voy a pintar frontalmente. Esta es una viga, por ejemplo, ¿cierto? Y decidimos colocar rigidizadores verticales. El A es la distancia entre cada uno de esos elementos. Cuando esto pase, digamos que yo tengo que definir la relación AH, si es mayor que 3, o H es mayor que la raíz, que este cociente. K sub B será igual a 5. Entonces diremos que la resistencia nominal al corte de miembros de doble simetría y canales solicitados por constante en el plano está en función de esa relación H sobre TW. Y en función a eso yo podré determinar el phi b de acuerdo a una de las tres ecuaciones definidas aquí. Entonces, lo que se acaba de mencionar es solamente para miembros de doble simetría o simple, o sea, las secciones I y las secciones W que normalmente utilizamos nosotros. Si lo que queremos estimar es la resistencia al corte de cualquiera de otros tipos de secciones, debemos remitirnos a la NRCY en el capítulo prescrito para cada sección. Por ejemplo, para ángulos sencillos, eso está definido en el capítulo F274. Para perfiles tubulares está en el F275. Para perfiles tubulares circulares en el F276. Y para perfiles I, alrededor del eje débil, será en el 277. Ahora, los rigidizadores transversales. Entonces, no se requiere rigidez transversal cuando la relación H sobre TW sea menor o igual que 2.47 E sobre FY. En ese caso, yo no necesitaré rigidizadores transversales, o
cuando la resistencia al cortante que yo estoy requiriendo es menor o igual a la resistencia de diseño, multiplicándola por un K sub B igual a 5. Yo podré tener rigidizadores verticales, que es este el caso, o rigidizadores longitudinales, dependiendo del caso que estoy evaluando. Entonces, cualquiera de los dos casos, ese rigidizador que yo coloque debe cumplir con la siguiente ecuación, o la siguiente condición, y es que el momento de inercia transversal con respecto al eje ubicado en el plano medio del alma debe ser mayor o igual a B por TW por J, donde el coeficiente J se define como la ecuación que se presenta acá abajo, y en ninguno de los casos ese valor J debe ser mayor a 0.5. Entonces, estos rigidizadores, además que deben cumplir con esta ecuación, también deben cumplir con unas consideraciones debido a la soldadura, debido a las conexiones que se hagan hacia riostras. En fin, deben cumplir varias consideraciones que debemos evaluar, o los invito a que las revisemos en el capítulo F2722 de la NRC 10. Para complementar toda la literatura mostrada anteriormente, resolveremos los siguientes problemas. El segundo problema referente a este tema consiste en verificar el estado límite cortante de un ángulo 5 por 3 por un cuarto de acero A36 sometido a un esfuerzo de corte de 93.5 kN. Lo veremos en un video adjunto al presente video. Y el último problema que estudiaremos será el problema 3, que es para la estructura mostrada, determina un perfil W de la viga AB, en este caso la viga B, que es esta viga, de esta edificación, que es una edificación industrial que consta de un entrepiso compuesto por viguetas separadas a 1,4, miren que aquí están las viguetas separadas a 1,4, y que se une de manera articulada a la viga principal. Se dice que el peso del entrepiso es de 2 kN por metro cuadrado, este viene siendo la carga muerta, y que se desprecia el peso de las viguetas. Entonces, el desarrollo de este problema lo veremos en el ejemplo 3 adjunto al capítulo que estamos estudiando. Muchas gracias por su atención. Recuerden que todo lo que hemos acabado de mencionar está en la NRC 10, en el capítulo de flexión, y que lo presentado es un resumen de toda la información ahí presente. Saludos.